Buenas tardes, 21 de noviembre, 3:30 de la tarde, clase de contabilidad gubernamental pública, esperando que se conecten los alumnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, Buenas bien, tardes, sí, señor. profe. ¿Cómo les acabo de ir? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Ya vemos 10 conectados, si me ayudan ahí en el grupo de la comunicación externa. De pronto a que nos conectemos la gran mayoría para iniciar. Sí, ya se compartió el link al grupo. Muchas gracias. Pues mientras que van llegando los compañeros, vamos a ir de pronto abriendo la carpeta compartida, la de contabilidad gubernamental. Yo por aquí tomé como la idea de hacer un barrido, más que una revisión, más que una retroalimentación, realmente hice un barrido, ¿no? Recordemos que hoy es nuestra sexta sesión, vamos para la séptima y octava de las dos fechas correspondientes que nos quedan de los días sábados para poder finalizar nuestro curso. Contabilidad pública o gubernamental en base a la información de todo lo pertinente al contexto actual que tiene nuestra Contaduría General de la Nación. Por eso es importante hoy dejar claro algo y para poder finalizar, pues lógicamente de acuerdo a la logística que estamos manejando, ¿no? Entonces no se preocupen, que más allá de la intención de lo que ustedes están viendo ahorita aquí en el cuadro es simplemente un barrido, ¿no? Ustedes saben que todo es de soluciones, ¿vale? Entonces, para este nuevo corte 2, tenemos las actividades de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Qué tenemos en la unidad 2? Dos actividades, de las cuales, pues, me toca de una u otra manera volver a insistir y repetir de lo que nosotros hemos tratado de aprender en el buen mensaje de la utilización de la herramienta de la página que nos permite entender realmente no solo la modernidad del Estado, ¿no? Sino de una u otra manera las herramientas, como decía alguno de ustedes hace 8 días cuando les preguntaba a algunos, de las herramientas que sirven en el contexto del plano de una profesión como la contaduría para utilizar, no que probablemente sea la parte teórica,
Entonces, nosotros ahorita hemos tratado de hacer las unidades 2 y 3, que según nuestra plataforma, pues habla de una manera, llamémoslo así, ¿no? Como muy simplificada, en base a la unidad 2, que son las normas internacionales de saber en dónde están ubicadas, para quiénes aplica, en qué contexto de los diferentes marcos, e incluyendo tipos de empresas, e incluyendo catálogo de cuentas, se puedan llegar a utilizar. Y la unidad 3, pues ya es un régimen, la estructura de la contabilidad pública, pero pues hay que verlo sobre lo que es actualmente la modernización, no solamente del Estado, ¿no? En todos sus procesos, sino igualmente en lo que respecta a la utilización del régimen de la contabilidad pública en convergencia, en la transición, en la adaptación y en la implementación. Y ahorita se habla de una realineación para el año 2021. En consecuencia, que esto muchas veces sirve de base, ¿no? De fundamento para la aplicación teórica de las normas internacionales de información financiera NIF, tanto para el sector privado en este contexto, basándonos en lo público. Bien, entonces nosotros hemos venido haciendo dos actividades de la unidad 2 que nos pedían allí como unos, llamémoslos, unos mapas conceptuales, unas cartillas digitales, un resumen ejecutivo, una simple y llana relación de algunos puntos básicos para poder entender en dónde estábamos situados, no como página, sino como referente de la información. Por eso nos fuimos a todo el término de la modernización en base a los diferentes productos. Por eso se suponía que pues, lo que había que hacer, más allá de una cartilla digital o en fin, era haber cogido cada uno de estos puntos referenciales y como que saber ubicarse uno a qué hace referencia a cada punto que de una u otra manera se han venido detallando. Pero también la utilización de lo que viene siendo los productos o los servicios en base al cheat, en base al geoportal o la base de datos de morosos del Estado, o de ubicar a través de un geoportal de una u otra manera también ese tipo de relación que se tiene, entendiendo reglas de eliminación, pero así a muy a grosso modo para poder contextualizar la materia. Y probablemente también entender lo que yo que les enviaba por ahí algunos en base a la información a las entidades adscritas o entidades vinculadas, partiendo del hecho de la utilización de las entidades del sector público. Bien, pues ya con esa pequeña introducción más bien, ya vemos 16 conectados, es importante simplemente aquí solucionar un par de consecuencias. Simplemente es, de aquí de la unidad 2, aquí está como el enmarque de los que la subieron. Yo veo que de pronto Jessica Milena no me ha subido nada hasta el momento. Entonces, si alguien trabaja con ella, está haciendo el grupo de trabajo con ella, le pido el favor de que me ayuden con ella porque créanme que yo sufro más que ustedes cuando me pierden una materia. Bien, entonces mando el mensaje para que me le comuniquen a Jessica Milena. Yo soy humano y me puedo equivocar, ¿no? Entonces pilas con eso porque se trata es, obviamente de solucionar. Igualmente veo yo acá que el grupo 2, ¿sí? Los que están aquí en amarillo, pues no me han subido la actividad 2, me subieron la actividad 3, falta la actividad 2. Entonces, súbanla, porque pues yo me puedo meter acá y ustedes me dicen de pronto que yo no mire bien, yo puedo estar equivocado, ¿no? Pues pido excusas, pero cuando yo entro a la unidad 2 de la actividad 3, no veo el grupo 2, pero cuando entro a la actividad 4 de la unidad 2, sí veo el grupo 2, que son, pues me imagino yo que las 4 o 5 personas que deben de estar aquí en amarillo, que son Karen Daniela, si no estoy mal, ¿no? Miriam Natalia, María Amanda Nava, Luz Estela y creería yo que Harold. Entonces, tranquilos, la suben, me dicen, esto simplemente hasta ahora ni siquiera es un borrador de notas, simplemente es una verificación que estoy haciendo. Lo mismo podría yo hacer con la actividad de la unidad 2, la tercera, que creería yo que aquí hacen falta algunos. Si estoy equivocado, pues suban el archivo, en el caso de Juan Gilberto Jiménez, Alejandra Martínez, no lo he visto, y pues recalco nuevamente sobre Jessica Milena Vargas. Entonces, no, conmigo no hay afán, no hay rollo, al igual la actividad 5 de la unidad 3. Ya algunos la han venido desarrollando, que era simplemente, digo yo, como tema, más no de lo que hay que hacer, porque pues lógicamente todo tiene un proceso, ¿no? Y recuerden que conmigo
pues de una u otra manera yo les doy las ideas, las herramientas y ustedes finiquitan sus objetivos como tal. Porque en la vida de hoy se manejan estos temas no solamente académicos, sino en la vida real, en los trabajos se hablan de proyectos, así como cuando uno va, por ejemplo, a ver cómo estudian los niños hoy en día, los chiquitines, y todo se enmarca en base a proyectos. Ah, que el proyecto para realizar y presentarle al profesor, que él ya nos dio unas herramientas, que él ya nos dijo por dónde iba el camino, y él mira a ver nosotros hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, igualmente nosotros hemos venido trazándonos una serie de, llamémoslo así, ¿no? Como de temas, de paradigmas para poderlo romper en base como tal a la información. Entonces ya vemos 17 conectados. Igualmente recuerdo lo que vamos a trabajar dentro de 8 días y dentro de 15, que va a ser específicamente con la exposición, llamémoslo así entre comillas, con más bien justificación para que no suene como muy escuelero, la justificación o la socialización de los diferentes temas que cada uno ha venido escogiendo. ¿Bien? Entonces, hoy es el día en el cual vamos a trabajar sobre esta carpeta. Recuerden, así abuelo de pájaro, lo que hemos venido haciendo técnicamente es la actividad 1 basada en los términos español e inglés, en base a la contextualización de 5 PDFs en donde se demostró de cómo estaba conformado el Estado y particularidades relativas de lo que tiene que ver con la Contaduría General de la Nación, para poder entender todo ese marcha, ¿sí? Desde esa dinámica, ¿no? Desde esa didáctica. Y que miren que eso está a través de la página de la Contaduría. Entonces es bueno uno, pues, de una u otra manera entender que también sobre los videos, con el material complementario, sobre la información que se cuelga, o la que se da, o como dicen por ahí, ¿no? Al estilo del aula inversa, pues igualmente uno puede obtener objetivos. Ya de pronto, bajo el sistema de la modalidad, llámese remota, llámese distancia, llámese virtual, es importante muchas veces dedicarle como mínimo, yo creería que de 2 a 3 horas entre semana a los temas, y así sea de lectura como tal, ¿vale? En la actividad 2 hicimos un tema relativo en lo que especificaba, pues, las sesiones 1 y 2 y haciendo, pues, de una u otra manera un trabajo tanto individual como grupal, y hemos venido nosotros recapitulando todos los temas importantes en esta materia. Por eso no me da pena decirlo bajo esa consideración de la unidad 1, en donde estaba el marco normativo de la contabilidad, en donde estaba dividido pues toda la significación que tiene el Estado. Para lo que respecta a lo que hemos venido trabajando, igualmente, por ejemplo, en la última sesión, se puso, ¿sí?, en consideración, y he visto que por eso no solamente me vengo aquí a la tablita de saber quiénes hacen falta, que al final pues todos tendrán las mismas oportunidades. Yo les comentaba a ustedes, conmigo el tema de las fechas, yo no tengo rollo por eso. Si alguien me está viendo la actividad, por ejemplo, en el caso de Jessica, la actividad 3 o la 4 de la unidad 2, igual que la 5, pues tendrá hasta el día martes, miércoles de la próxima semana para que se coloque al día. Lógicamente la valoración, dame un segundo, la valoración la vamos a medir en base a la información que se entregue, ¿no? Porque voy a lanzar un mensaje así rápidamente como para que me comprendan. Yo no tengo ningún rollo en que las personas hayan trabajado una sola actividad y la hayan subido, por ejemplo, en actividad 3. Entonces, replíquenla, que al igual creo yo que algunos lo han venido trabajando de esa manera. Entonces, no hay problema. Mire, aquí quedaron las 2 carpetas. Permítame, yo me devuelvo. Contabilidad pública, unidad 2, actividad 3. Y unidad 2, actividad 4. Y aquí quedó la unidad 3, actividad 5. Y ahorita lo que yo pienso hacer es abrir la unidad 4 para proponer, escúchenme bien, ya te doy la palabra, proponer la actividad 6 y la actividad 7, que de acuerdo a lo comentado, de acuerdo a lo trabajado, pues lógicamente la actividad 7, ahorita que yo la abra en el Drive, será que ustedes suban sus exposiciones con el material, de acuerdo al tema que ustedes seleccionaron. Por eso en estos días les mandaba un mensaje para que la gran mayoría, ¿sí?, indique cuál es el tema, quiénes son sus compañeros y cómo vamos a trabajar. Entonces no se preocupen que aquí ese día, esta sesión que viene entre 8 días y la próxima, no se va a tratar para nada, como les dije desde un principio. Como le digo yo, por ejemplo, a veces aquí a mi esposa yo le comento y le digo, aquí no se trata de hacer sentir mal a nadie, ni se trata de pronto, como ella también dicta clases, le digo, aquí no se trata de que
Uno cuando pone a alguien a exponer es para boletearlo o para hacerlo sentir incómodo. No, no, para nada. Son temas tan importantes que muchas veces quedan en el tintero en el caso de una materia como finanzas públicas o como contabilidad pública. Entonces hay temas importantes ilustrados que son el presupuesto nacional, así nos vayamos solamente a un concepto. Todos van a hablar. Dice por acá que el grupo 2 es presupuesto nacional, que son Harold, Karen y Luz. El grupo 3 escogió un tema de NIF, que para este caso de las empresas públicas como tal, pues es importante referenciarlo sobre los 4 o los 3 grupos fundamentales del tema público, ¿vale? Y yo les ayudo, yo no me voy a quedar callado. El grupo 4 escogió un tema de presupuesto público, que al igual por ahí tienen un material que yo hace mucho rato lo compartí o lo envié, entonces también lo podemos utilizar junto con algo que les voy a pasar el día de hoy. Por acá el grupo 5 escogió técnicas de la medición económica. Bueno, eso es un tema público. Miraremos si toca temas, por ejemplo, de TIC, ¿cierto? De inflación, de medición, de estadísticas en base al DANE. Puedo estar equivocado, ¿no? Cuando hablamos de medición económica, pero bueno, ya ahí la IMA pues, obviamente nos ilustrará con lo que tiene preparado. Entonces yo le puedo aportar algo de lo que yo conozco y de lo que yo sé. En la exposición, en la justificación, en la socialización. El grupo 6 escogió economía naranja, que es un tema bien bonito, bien chévere, que está referenciado por medio de toda la información tributaria y que muchas veces se habla de emprendimiento, ¿no? Y que eso no solamente lo escogió como bandera de programa del actual presidente de la República, sino que es un tema a nivel global, ¿bien? Internacional. El tema de presupuesto general de la nación tiene muy parecido al presupuesto público, pero realmente tiene un foco totalmente diferente dentro de lo que se supone de hacer pre, que es antes, y un supuesto, que pues la misma palabra lo indica, ¿no? Es un supuesto para saber si efectivamente se ejecuta, se cumple lo establecido. Por allá el grupo 10 habla de un marco normativo de la contratación pública, o sea, pura y neta, o más bien física ley 80, ¿sí? Del tema de la contratación, de lo que tiene que ver en base a la información, por ejemplo, cuando hay licitaciones, cuando son menores cuantías, ¿verdad? El tema 11 hablan ellos del gasto público y la contratación. Sí, también es derivado de toda la funcionalidad de la ley 80, pero pues más tiene una técnica en base a la información de cómo se gasta ese presupuesto de la nación. Y por acá el grupo 12, pues hace falta escoger el tema, no hay rollo, tranquilos. Si hay 15, 20 grupos, relativamente la idea es que entre las sesiones 7 y 8 todos podamos aportar y pasar. Si llegamos al evento de que algún grupo no pueda presentar por temas de tiempo, como mínimo la exposición en relación hay que subirla al Drive como tal. ¿Listo? Por allá el grupo 13 quiere hablar de las cuentas chip, colocarán algún ejemplo, nos dirán cómo funciona, nos mostrarán un video. O sea, se pueden armar de herramientas básicas, elementales, para que esos 7, 8 minutos que tiene cada grupo rueden en el curso de las sesiones 7 y 8. Y ya lo que respecta al grupo 14, quiere hablar de las modalidades en la contratación estatal. Válido, también, no hay rollo. Entonces, si tenemos algún otro tema dentro de lo público, lo podemos ahorita proponer, lo ponemos en carpeta. Yo creería que ha sido un grupo totalmente juicioso. Entonces, vuelvo aquí, no se preocupen, tranquilos. Cuélguenme lo que está pendiente y lo que me deban. A mí lo que me preocupa es que yo por ahí el lunes o el martes, cuando les envíe el borrador, ¿sí? Pues ya haya claridad, porque para mí es importante que todos cumplamos con las actividades, ¿vale? Ahora sí, te doy la palabra, cuéntame. Profe, qué pena. Buenas tardes para todos. Para usted, profe. Quería preguntarle con respecto a la actividad que el profe dice que nos hace falta al grupo 2, unidad 2, actividad 3, ¿es la que dice el profe que hace falta? ¡Mami! Es que como la hemos subido, las hemos subido todas, entonces para revisar, profe. Sí, no, tranquila, es simplemente subir la actividad de la unidad 2, o sea, perdóname, la actividad 3 de la unidad 2. Actividad 3, unidad 2, vale, profe. Sí, porque todas Sí, las... no, es que tranquilo, no se afanen. Mira, lo que pasa es que cuando yo entro acá a la carpeta, unidad 2, actividad 3, mire que no están. Ustedes son el grupo 2 y ustedes han sido muy juiciosos. Entonces me extrañé porque yo dije, ve, tan raro. Y cuando entro a la unidad 2, actividad 4, que puede ser un error de ustedes allí, simplemente de colgar la carpeta, entro al grupo 2, miren que ha sido juiciosos. Entonces veo yo aquí el grupo, pues obviamente actividad 4, Karen Daniela, actividad 4,
Mariana Naval. Entonces yo digo, bueno, le hizo falta entonces la actividad, en este caso la 3, para que la suba. O si me saben escuchar, me van a comprender rápido técnicamente como para que ustedes se den cuenta de que mi afán no es la cantidad, es la calidad. Entonces la pueden replicar. No sé, eso sí ya revísenlo ustedes allá dentro de sus cositas que tengan, pero pues mi intención simplemente es aquí, yo decir, listo, cumplió Karen, cumplió Miriam, cumplió Marina, cumplió Luz Estela y cumplió Harold. Creo no estar equivocado que son los 5, ¿cierto? Sí, sí, señor, somos Vale, no hay nosotros. rollo, tranquilos. Y acá me le mandan saludos a Jessica, yo no sé Jessica con quién estaba trabajando por ahí, yo me acuerdo que un día me llegó un correo de alguien que estaba como enfermita, como enfermo, yo al fin no supe, entonces si me ayudan yo les agradezco, entonces voy a buscar aquí porque la verdad no le había hecho Vargas Medina de una vez, porque es que creería yo, Jessica Milena Vargas Medina, no, pero no, ella está conectada, ella ha sido juiciosa. Entonces Jessica, tú me cuentas, ¿la subes el martes o estoy yo equivocado? No, profe, es que se me presentó algo y la verdad no la había podido Hola, subir. pero la Buenas vas a tardes. subir. Entonces, sí, profe, yo la subo probablemente hoy Vale, o no hay mañana. rollo, entonces me ayudan. Que se me presentaba algo y No, no no, pude. por eso les digo, o sea, conmigo no hay problema. O sea, cuentas largas, cuentas alegres. El primer corte del grupo funcionó a las mil maravillas y el segundo corte espero que sea igual. Entonces me preocupa es perjudicarlos porque al no tener una de estas 3 notas, pues que empezaría yo a decir, no, listo, entonces me toca ponerle 4, 3,5 y pues yo realmente, ustedes saben que vengo es a enseñarles. Para mí es 1, hizo, no hizo, perdón, o es 5 porque cumplió. O sea, realmente son metodologías que ya uno empieza como a aplicar y a darse cuenta de que son valorativas, de que todo el mundo tiene que cumplir, no para el profe, sino para ustedes, ¿vale? Entonces, la unidad 3 tiene una sola actividad. Recuerden, de paso me ayudan ustedes, ya que habemos 23 conectados, es sencilla. Yo, por ejemplo, me di cuenta de unos grupos que la trabajaron de una manera muy didáctica, muy dinámica. Me gustó porque yo dije, ah, bueno, listo, entendí el mensaje. Entonces, por ejemplo, por acá, contabilidad gubernamental, unidad 3, actividad 5. Entonces, por acá yo les decía, acuérdense que es el caso de Ecopetrol y Sena, ¿no? ¿Sí? Y entonces algunos empezaron por acá a montar a las actividades, por ejemplo, el estado financiero de Ecopetrol. Y entonces yo me daba cuenta, yo decía, bueno, listo, más allá de la temática de lo que nosotros estemos abordando, me di cuenta que ya empiezan a mirar el estado de la situación financiera, caso de Ecopetrol, que lo envía de manera trimestral, que habla en referencia a las cuentas clase, ¿cierto? Grupo, probablemente cuenta o subcuenta. Pero pues la idea es utilizar en la relación de lo que tienen las cuentas chip. Esa es simplemente mi intención. El mensaje fue mandado. Entonces, por ejemplo, uno entra a darse cuenta efectivamente de que algunos van más allá. Algunos se toman de cierta manera como la potestad o la relación de ir a buscar en páginas, en el caso de Ecopetrol, bien sea el SENA, o no se quedaron simplemente con la información que yo di, ¿vale? Como para que lo comprendamos, ¿bien? Porque igualmente esto también es de utilización. Yo les pregunto a ustedes, una pregunta así suelta y discúlpenme la redundancia. Cuando uno es contador público, cuando uno es estudiante de contaduría, si por ejemplo tu empresa que está en el sector comercial, industrial o de servicios quiere hacer una comparación con el vecino, con el de al lado, con la competencia, ¿tú a dónde vas y revisas la información financiera? Y probablemente cómo haces la comparación. Pues para nadie es un secreto que de una u otra manera también esos tendrán algunas bases de datos, las cámaras de comercio, probablemente se paga una suscripción, un auspicio o como dicen por ahí, ¿no? Un tema simplemente de consolidación de la información, por ejemplo, en el caso de portafolio.com, o igualmente uno podría descargar a través de un AREL, que es un sistema, un software, ¿sí? Certificado en donde se pueden descargar informaciones de la Superintendencia de Sociedades, Financiera, este tipo de información a través del XBRL o el XLMS. Entonces yo simplemente lo único que trato es de darles herramientas para que se den cuenta de que en lo público probablemente hayan empresas que manejen todo este sistema chip y se puedan marcar, pues obviamente como referencia a todos los datos, ¿no? No solamente ingresos, de costos, de gastos, sino de sus activos, de los pasivos, del patrimonio. Y pues suena carretoso, pero de una u otra manera, pues la intención es simplemente la aplicación también del geoportal y otro tipo de servicios que muestran páginas como la contaduría para poder entender este sistema.
entrando y ya saliendo de esto que yo acabo de contextualizar, para que me presten un poco de atención, es relativamente importante también darnos cuenta de algo. Ya ahí estamos hablando del marco de las actividades que llevamos como propuesta. Pero el día de hoy, 21 de noviembre, casualmente yo dejé por acá sesión 6, insumo para esta unidad, ¿vale? Entonces, algo muy importante es eso. Entonces, tranquilos. Aquí simplemente es decir, ay, mire, el profe en la unidad, el profe en el corte 2 nos va a calificar la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5. Cosa de que cuando usted entre a la plataforma, usted diga, ah, bueno, listo, el segundo corte de nosotros quedó enmarcado en la unidad 2 y en la unidad 3. Y el profe ahorita para la unidad 4, o sea, el tercer corte, hijos, y perdónenme, porque ustedes saben que todos estos tiempos pasan volando. Miren que hoy ya es 21, y simplemente es abrir y cerrar los ojos, y ya estamos a 5 de diciembre. Díganmelo si no. Hoy, por ejemplo, me queda asombrado. Yo me acuerdo que hoy realmente, de todo el tiempo del año, fue el único día que como medio me levanté tarde hoy. Y eso me pegó un susto porque me levanté a las 8 de la mañana. Es el primer día del año, así un sábado, que uno, pues, más o menos uno dice, uy, pues madre, ya casi vamos acabando. Pero los tiempos están pasando muy rápido. Entonces, la unidad 4 tienen 2 actividades. La última actividad, que ya ahorita abro el drive, que vamos a decirle actividad 7, sustentaciones. De una vez hagámoslo, porque si no después a mí se me olvida. Bien, pero entonces también, discúlpenme si soy bastante disperso, les dije que hoy íbamos a trabajar en esta, en la sesión 6, de insumo para unidad 4. Entonces me voy a volver un poquito acá. Ustedes dirán qué tan cansón, pero pues de una vez yo también lo hago, ¿no? Para ir adelantando cosas. Entonces voy a dejar acá actividad, sustentación, grupos. ¿Vale? Sería entonces, en ese orden de ideas, estaríamos hablando de la actividad número 7. Ahí las van a subir. O sea, ahí las pueden dejar para que yo las abra desde acá, o cuando las vayan a presentar en 8 días, pues ustedes las abran desde allá, pero pues me la deben de subir aquí, la que va a quedar con sus nombres, con todo ahí bien organizadito, todo bien bonito, ¿listo? Y para rematar la actividad 6, esta era lo que yo les había comentado, la que vamos a hacer ahorita, acá en sesión, en clase, es un par de contabilizaciones, utilizando los catálogos de cuenta de las entidades, bien sea que captan, que no captan, ahí mire que ahí ya amarré el grupo, ¿cierto? Que cotizan, que no cotizan, ahí ya tengo 2 grupos de las 4. Entidades de gobierno y las entidades en liquidación, ¿vale? Como para que lo tengan ahí como presente. Entonces, de una vez también, pues actividad, ponle cuidado acá, para hacerla aquí en clase, actividad 6, coloquémosle unidad 4, de una vez, para dejar ese tema claro. Y a esta de una vez aquí también lo voy a cambiar el nombre, voy a decirle aquí que voy a cambiarle el nombre, para dejar aquí unidad 4. No le voy a poner corte 3, sino para que ustedes se acuerden de que vamos a ir para el tercer corte, ¿vale? Para poder llegar a esa fecha del día 5 de diciembre, como digo yo, porque miren que los tiempos pasan volando, y como es festivo, creería yo que, no me acuerdo uno de estos, en mes de diciembre, venga, yo busco un calendario aquí rápido, diciembre, estamos hablando del festivo, disculpen, porque ahí siempre pierdo todo el tema, probablemente sea el 8, ¿vale? Entonces yo no sé si la universidad en este caso nos dará hasta el día miércoles, que es lo más probable para subir notas, así como también puede tomar la decisión, no, las notas se cierran el día lunes, 7 de diciembre, entonces nosotros podemos ir adelantando, ¿sí? Bien por ustedes, en este caso, para eso realmente para mí eso es indiferente. Si me dan un día más para poder calificar, pues mucho mejor y más tiempo hay para poder hacer las actividades. Pero entonces, en ese orden de ideas, pues la intención es de una vez dejar listas las carpetas, ¿bien? Para tener presente que la unidad 4 pues va a tener 2 actividades. Y lo que respecta al día de hoy, pues ya ahora sí vamos a entrar en materia. 4 de la tarde, vamos a reunirnos entonces aquí donde dice sesión 6, insumo de la unidad 4, va a explicar un par de temas. Ahorita volvemos a abrir la página de la contaduría, porque pues sobre ellas que vamos a trabajar. La sesión está siendo grabada, como pues normalmente ustedes pueden encontrar aquí a través del foro de novedades, de sesión por sesión, pues de una u otra manera vengo dejando algunas temáticas importantes. Y es una metodología, pues como digo yo, no es que yo sea el diferente del grupo, pero realmente a mí sí no me gusta estarle molestando a la gente con muchas cosas, porque yo me imagino que más que todo, pues si ustedes tienen esta metodología de estudios, porque trabajan y estudian, o estudian y trabajan.
todo depende como tú quieras acomodar lógicamente, pero por aquí la intención es simplemente de aprender unas temáticas que te lleven a reconocer todo el tema de la aplicación de la contaduría pública. Es más o menos lo que yo trato de hacer también cuando me tocan materias, por ejemplo, en contabilidad. Y miren que no es carreta. Hoy, por ejemplo, me quedé sorprendido, ahorita después de esta materia, ya por ejemplo con los niños de contabilidad, vamos a trabajar ahorita un par de operaciones que ellos ya subieron al SIGO, que inclusive yo por ahí les compartí que días con el monitor hace rato, unas 2, 3 clases, unos cursos a través de SIGO. Y aprovechen eso de que de una u otra manera, pues la universidad tiene como esos convenios, ¿no? Con este tipo de entidades. Andamos desde hace rato a la pata, no solamente del SIGO, sino del Office, o relativamente en este caso también de los otros demás software, correspondiente a los que están en la nube para poder integrar no solamente un software, sino varios, que nos permitan hacer operaciones en el plano de la vida real, ¿no? Entonces, esta contabilidad como contabilidad 6, llamémosla así, ¿sí? Como parte de ese fundamento, el día de hoy tiene una fundamentación rápida que vamos a trabajar aquí entre todos. Yo los invito para que ustedes en esta carpeta de la sesión del día de hoy vamos a tocar varias cuentas. Estas que están en PDF, que yo por aquí ahorita alcancé como a clasificarlas, que dicen entidades de gobierno, liquidación, no cotizan, no captan, cotizan y captan, esas 4 son las que vamos a usar hoy en el taller, que vamos a subir, ¿sí? Como actividad en este caso correspondiente a lo que estaba hablando, de la primera que es la actividad número 6, que vamos a tratar de explicarla el día de hoy con todos los referentes utilizando relativamente estos 4 PDFs, que son simplemente los catálogos. Ustedes se acuerdan que hace 3 sesiones, casualmente en nuestro taller de la sesión 3, una de esas preguntas decía, descargue los catálogos de la utilización para los diferentes tipos de empresas que tienen las normas en base a lo público. Y entonces ahí aprendimos de que son relativamente, se pueden sacar no solamente los catálogos, sino todos los marcos normativos, el catálogo mismo de cuentas, su marco conceptual y otro tipo de teorías que aparecen allí en base a la información. Pero para poder de una u otra manera también contextualizar lo que estamos aprendiendo, yo colgué, aquí está el material, que yo les decía a ustedes, miren que no es carreta, aquí la actividad 6. Si yo me paro acá, no me deja abrir las transacciones contables, me está botando un error, que esto lo demostré desde el principio del curso. Es más, volví a subir el curso y desafortunadamente esto creo que ocurrió en varios de los cursos que se montaron, entonces son temas de configuración. Igual también por acá en transacciones contables, no lo deja descargar, sale un pequeño error. No se preocupen que yo exactamente como el taller, llamémoslo así, yo ya se lo dejé acá, que es este, actividad 8. No, perdón, este no es. Ya ahorita les digo cuál es. Simplemente ahora me voy a dirigir es acá, donde dice taller contabilidad, que lo acabo de abrir hace un rato. Y aquí ya lo tengo listo. Son un par de operaciones para poder sacar de un catálogo de cuentas simplemente unas operaciones en el contexto de las entidades de gobierno, para que lo tengamos ahí en mente. Hay operaciones en el tema del costo de reposición de un activo, una biblioteca pública, y aparentemente están hechas las operaciones. Simplemente lo único que hice fue cambiarle unos datos y escucharlos ustedes a ver qué opinan. Entonces está la actividad 5, que son 2 comprobantes, y está la actividad 6, que realmente son 10 operaciones. Bueno, son un poquito más de 10 operaciones. Entonces de ahí podemos de pronto saber utilizar de una u otra manera ese catálogo de cuentas que va a ser el de las entidades de gobierno, ¿vale? Pero antes de irnos al taller y teniendo en cuenta entonces, cotizan y captan entidades de gobierno, que es la que vamos a usar, listo, y una vez la voy a ir abriendo por acá, la voy a descargar para darle control F y ponernos a hacer esas contabilizaciones ahorita, ya ahí está descargando, entonces lo más probable es que utilicemos ese material, bien, y esa sería la actividad que hay que subir. Pero no antes de hacer eso, vamos a finalizar. Recuerden que las últimas 2 sesiones simplemente van a ser de justificación, de exposición, de socialización, de esos temas donde hay aparentemente más de 10 grupos. Entonces ahí se nos va un buen tiempo, porque ese tema de pronto de los 8 minutos, sí, yo lo puedo dar manejo de 8 a 7 a 9 minutos. Pero se van a acordar de mí que pues de una u otra manera tampoco se trata aquí de demostrarles nada, ¿sí? De que yo conozco el tema, no, eso no es mi particularidad, al contrario, yo quiero es que ustedes tomen ese tema
y realmente hagan como una focalización de lo más importante por temas, del presupuesto, de la economía naranja, que averiguamos, que queremos mostrar esto, que pedir el profe aquí un video, que nos encontramos este material reciente, que esto nos salió en la revista Semana, que probablemente dentro de una página del Tiempo me dio por verificar este tema en la web, que lo más reciente es tal cosa, válido, ¿listo? Pero, entonces ya para finalizar nuestra materia, quería darles como este sí no se lo alcancé a enviar con Freddy, este era el libro que la otra vez, hace 8 días les nombré, es un libro que se llama Focal, y Focal es otro servicio que presta la Contaduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el tema de Latinoamérica, pues nosotros tenemos como esa vanguardia, ¿no? Como ese dinamismo que tienen todos los contadores generales de las naciones, en el caso no de Naciones Unidas, sino en el caso de Latinoamérica, como ese foco que ellos emblematizan. Entonces aquí está lo de Focal, que es relativamente en este caso, pues toda esa agremiación. Y ahí es donde se debaten o surge relativamente con todos los países, con los miembros más bien, mira acá están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde de una u otra manera se enmarca toda esa formalización de las costumbres o sanas prácticas de la contabilidad. Y a mí sí no me da pena decirlo porque es que resulta de que nuestra profesión, como yo les decía a ustedes, tiene unos temas muy individualizados, o más bien egoístas. Y por eso, de una u otra manera, ese cuerpo colegiado llamado Consejo Técnico o Junta Central, ¿sí? Y el término que voy a utilizar porque de pronto me meto en un problemas, pero bueno, eso es lo de menos, porque pues uno ya aprende a defenderse. Pues ese tipo de instituciones tienen el dinamismo de pronto de no escuchar a la centralización del Estado, sino que se van más allá de temas considerados como el IASB y otro tipo de entidades que les enmarcan a ellos qué es lo que realmente tienen que utilizar. Voy a ir abriendo aquí las entidades de gobierno. Entonces resulta que en ese orden de ideas, revisando un poco el tema que habla Focal, ¿sí? Yo descubrí algo importante. Aquí lo voy a descargar. Resulta que en la página 92, para quien lo quiera descargar, miren que esto es reciente, en el último informe fue en Brasilia, Brasil como tal, en la última, llamémoslo así, en el último foro que se hicieron de contadurías de manera gubernamental, resulta de que ellos colocan ahí en el plano todo el contexto de lo que se está haciendo, lo que se está trabajando actualmente en la modernización de los diferentes países, en contabilidad pública. Entonces les quiero demostrar de que de una u otra manera lo que ustedes vieron en este curso es realmente lo que está allí, lo que se ha venido trabajando, no porque lo diga yo, sino porque de una u otra manera soy consciente de que para el caso de este tipo de, sí, de material, pues es importante uno pararse sobre lo real. No son sino la bobadita de 344 páginas, pero la que me interesa, pues obviamente es mi nación, es mi país, ¿sí? Probablemente uno de aquí pueda sacar, no sé, un versus, ¿no? De cómo se maneja la contabilidad pública en los países latinos. Puede ser, por ejemplo, un tema de, pienso yo, ¿no? De un artículo, o probablemente un tema de exposición para poderte graduar. Entonces, me interesa esa parte, ¿no? Entonces vamos a pararnos aquí en Colombia, perdónenme si de pronto me voy un poquito más allá de lo que quiero mostrarles. Aquí en Colombia, espérenme a ver si ya sí, ya lo pasé. Cuando ellos enmarcan toda la información del componente de lo público, hablan de unos temas que nosotros bien dentro de los referentes vimos. Contaduría General de la Nación, República de Colombia, aquí las personas, pues obviamente, llamémoslo así, ¿no? Como los dueños del proceso. En el caso correspondiente a las cuentas públicas, pues hay tres dinamismos. Ustedes saben que todo se basa muchas veces también en el latín, ¿no? De la custodia de la honradez, de todos los gobiernos, de la prudencia, de la rendición de cuentas, en fin, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Este señor, que es el contador general, y este otro personaje, Jesús Suárez Pineda, ustedes lo tuvieron allá en la universidad, más en la presencial que en la virtual, y es un historiador. Y lo más curioso es que el tipo es filólogo, y lo más curioso es que el tipo se fue por la línea de la parte contable, y es un duro ese señor, y al igual pues habla mucho en relación a toda la historia del componente de la contabilidad pública. Entonces, acá está lo que nosotros vimos dentro de ese enmarque, la descripción gráfica de todo lo que tiene que ver con la estructura, en dimensión probablemente, mostrando algunas herramientas de la conformación de las entidades del sector público, de los articulados, no solamente el 1 y el 113, sino algunos otros que nos dieron la potestad de mirar a Colombia como una empresa, no como país, sino como una empresa industrial, comercial, de servicios, en fin.
que miramos de foco es la contabilidad de cada una de las entidades. Pero, ¿por qué lo estoy mostrando? No es de tramadera, lo estoy mostrando simplemente por una sencilla razón. Para el caso de las exposiciones, es importante uno mantener, ¿sí?, algunos vocablos o algunos fundamentos teóricos, como cuáles. Entender de que cuando hablamos de presupuesto en los marcos, valga la redundancia, del sector público, es importante tener presente lo que ahorita hablábamos, ¿no? Miren que ustedes mismos se dieron cuenta a través de los temas que escogieron. Presupuesto general de la nación. ¿Quién está enmarcado o a qué hace referencia? El presupuesto nacional y el presupuesto de los establecimientos públicos. Una cosa son los ramas de poderes públicos en realización al presupuesto nacional, que son pues, de una u otra manera quienes lo enmarcan, quienes lo organizan, al fin y al cabo quienes de una u otra manera lo aprueban, ¿verdad? Pero cuando hablamos de presupuestos de los establecimientos públicos hay que tener presente de que la superintendencia, las unidades administrativas especiales, así como la contaduría, ¿verdad?, con personería jurídica o las instituciones científicas, tecnológicas, entre otras, ¿verdad? O así como nosotros dentro del componente privado tenemos un régimen de contabilidad, valga la redundancia, público, privado, un régimen especial, ¿sí o no? Es importante tener presente todo este tipo de consideraciones para poder entender la norma bajo el contexto, bien sea contable, financiero o tributario. Cuando hablamos de presupuestos en base a la información de las empresas nacionales, están las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, por eso muchas veces también hay que mirar el presupuesto de las entidades territoriales, de los departamentos, municipios, en fin. Pero que hace también referencia a los sistemas generales de regalías. Entonces, mira que en toda una materia de contabilidad pública hay que tener presente de que todo tiene un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y un presupuesto en base como tal a la parte especial, o sea, a los proyectos. Por eso cuando veamos por allá la dinámica, pues yo me encargaba de cierta manera como de poder ilustrar o indicar que estos temas son muy importantes. Porque miren que sobre la fecha 21 de noviembre del año 2020, hoy, pregunten ustedes allá en sus empresas, a pesar de que algunos han venido ya volviendo al tema, no virtual, sino volviendo al tema ya presencial, llamémoslo así, algunas empresas, incluyendo las copropiedades o incluyendo las del régimen especial, dejaron de hacer información que por norma o por ley de una u otra manera, ¿sí?, tienen alguna implicación. Entonces, si tú no te aprendes a defender, si no conoces realmente la estructura de la organización, en el caso de una contabilidad pública, pues grave. Y mucho más grave cuando, por ejemplo, ligamos temas, cuando, no sé, nos da por mencionar a alguien y decir, no, es que yo voy a radicar un derecho de petición, no, es que yo voy a radicar una tutela. Y probablemente muchas veces ni siquiera tenemos el enmarque, en el caso de un componente contable, el artículo 354 del año 91, a través de la Constitución Política o Carta Magna, en consideración a la potestad que tiene el contador público, que es la persona que tiene más o menos como unas 18 o 25 funciones específicamente, ¿no? Entonces, delicado cuando, por ejemplo, en nuestro país aparecen un Consejo Técnico de la Contaduría, una Junta Central de Contadores, porque de una u otra manera pues enmarcan nuestra profesión, ¿no? Y uno se da cuenta de, como dicen por ahí, ah, bueno, sí, yo doy fe pública, ah, bueno, sí, yo doy fe pública para la sociedad y para el Estado, ¿sí o no? Y se vuelve una triangulación. Pero muchos de nosotros cuando llegamos a ser contadores ya oficiales, no tenemos claro realmente a quién es el que le tenemos que dar o rendir cuentas. Y entonces solamente en un país como el de nosotros hay tres figuras que dan fe pública. Perdón, nos menciono de primero los contadores, en este caso, pues de una u otra manera también el médico y el notario. Pero no, muchas veces uno no tiene claro efectivamente qué es lo que hace con esa fe pública, ¿no? Para quién es efectivamente. Entonces miren que ahí, en esa información que tiene este catálogo, llamémoslo así, que sirve de referente para que ustedes lo puedan de cierta manera como utilizar, pues también existe en la normatividad en base a los contextos de lo actual. ¿Desde hace cuánto se viene aplicando la contabilidad pública en Colombia? Entonces, por eso me gusta más irme a las gráficas y demostrar que esa implementación de las NICS SP, pues aplica bajo un régimen de contabilidad pública. En la resolución última de la 354, digo última dentro de todo ese mundo de normatividad que existe, porque tampoco les voy a meter los dedos a la boca y decirles a ustedes, no, es que lo que yo digo es esto lo que está manejando. No, pues déjenme decirles de que, por ejemplo, sería una gran mentira cuando yo me paro en una página de la Contaduría General de la Nación y me vengo, por ejemplo, a un grupo, bueno, aquí pasándolo, eso tiene un nombre, ¿no? Específicamente los que manejan sistemas saben que esto es un banner, que eso se maneja independientemente de la realización. Modificación de los catálogos generales de cuentas marco normativos del régimen de contabilidad pública, se han venido modificando.
se hacen cambios en consideración. Este es un tema de cuentas, sí, en base a la normativa, que creo este video se los pasé, del NIF-SP. Se han hecho modificaciones o se expiden resoluciones, como la 169 del 2020, donde se incorpora en el marco normativo para entidades del gobierno el procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los recursos del Fondo Único de Tecnologías, que esto lo dije la vez anterior. Que las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni ahorran dinero del público tienen un nuevo marco conceptual, imagínate, que es la resolución 168. Entonces miren que esto así, igual como lo hace el Consejo Técnico de la Contaduría, también tiene un enmarque, ¿no? Y también tiene, pues obviamente, toda una justificación de lo que se hace a materia de contabilidad pública en cuanto a los cambios. Entonces, el libro, pues es un buen referente para poder entender que esto tiene un plan general de contabilidad, que esto tiene un manual de procedimiento, que tiene una doctrina contable pública, y aquí ya para terminar, que esto les quede para la vida, este referente internacional, en el orden nacional y en el orden internacional. Entonces, contabilidad pública está discriminada de la siguiente manera. Régimen de contabilidad pública. Contaduría General de la Nación. ¿Bien? Nacional. ¿Vale? ¿Cuáles entidades? De gobierno y las empresas públicas. ¿Quiénes se encargan a título de las empresas de gobierno? La IFAC y el IASIS, bueno, en este caso las ICSASB, que son los referentes de las NICS-SP. Esto es lo mismo que estamos nosotros de una u otra manera clasificando acá en el sector privado, pero ya se los explico. Entonces, simplemente es norma internacional de contabilidad, SP, sector público, para entidades de gobierno. O sea que al fin y al cabo las empresas que terminan aplicando NIF en contabilidad pública, valga la redundancia, son las empresas públicas. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muchas veces uno dice, uy, pero ahí sí, yo grave porque no entiendo entonces, pero eso la vez pasada me dijo algo y pues yo lo comprendí de otra manera diferente. Entonces, un ejemplo, miren este cuadro. Cuando hablamos del régimen de contabilidad pública, las entidades de gobierno aplican NIS-SP y las empresas públicas aplican NIF. Entonces, si yo a ustedes les digo que en el marco de lo que utiliza la contabilidad pública es marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores y que captan o administran ahorro del público, que saben cómo sacar el listado y quiénes son esas grandotas, estas aplican NIF. Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni ahorran dinero al público, estas aplican NIF. Las únicas que no aplican NIF son las entidades de gobierno. Estas, marco normativo para entidades de gobierno. Y probablemente también descargue, obviamente, a título de cuántas de las 3.600 empresas del Estado pertenecen a ese régimen. Y pasa algo también importante. Las de entidades en liquidación, esas no manejan, en este caso, la consideración de la NIS-SP. Entonces, las entidades de gobierno, miren que no era carreta, están enmarcadas de una u otra manera para manejar la NIS-SP, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué puedo yo hacer? Este es el enmarque internacional. Ahora vengámonos al otro sector, lo que no es el régimen de contabilidad pública, pero también hace parte de ese complemento. Y entonces está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, ¿sí? Y el Consejo Técnico de la Contaduría, sector privado. Entonces allí aparecen las IFRS, o sea, las NIF, bien sea full o pymes, o como dicen por ahí, las del grupo 3, o las que hacían parte del Colgap, que es ese marco 3 que existe, que realmente, si ustedes me lo preguntan, son 4 grupos. Pero bueno, eso ya no se trata de hablar de que sean 3 o sean 4, sino simplemente entender de que se supone que a esta fecha todas las empresas ya deben de estar adoptando, o ya debieron haber adoptado más bien, y ahora se habla de una reorganización. Entonces miren que bajo esos referentes de lo que nosotros hemos venido aprendiendo, pues lógicamente la materia está diversificada en ese mundo real. Y ya también como referente teórico y metodológico, pues ahí aparece lo que tiene cada uno de los complementos, de los 4 grandes grupos. Marco normativo, tiene un marco conceptual, todos tienen marco conceptual, ¿sí? Aquí en este caso como tal también todas tienen unas normas, independientemente del tipo de régimen, tienen unos procedimientos contables. Aquí se hablan en el grupo de las que cotizan de una doctrina contable y unos procedimientos contables, al igual que estas dos.
tienen específicamente algún catálogo de cuentas. Aparentemente estas no reflejan un catálogo de cuentas, pero sí tienen una regulación dentro de todo el proceso. Y hay unos procedimientos transversales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esos 4 grandes grupos, los procedimientos transversales son como esas cartillas que te dicen a ti, es que la contabilidad de caja se maneja bajo estos tipos de principios y no se hace pago hasta que obviamente no se haya verificado, revisado, autorizado y que obviamente el CDP, el certificado de disponibilidad presupuestal, pues obviamente tenga los recursos para poder pagar ese tipo de particularidad o efectividad entre las operaciones del Estado, que también tiene unos documentos contables, claro, tiene todo un proceso contable y un sistema documental. Yo se los había más o menos organizado y mostrado de que efectivamente todo eso tiene una papelería, todo tiene una consecuencia a título presupuestario como tal, ¿vale? En ese orden de ideas y ya saliendo de este foco de lo que nosotros estamos hablando, ya vemos 25 conectados, ¿sí? Que realmente lo de la cartilla no se trata sino simplemente de utilización, de ahí no hay que hacer ninguna tarea, entonces no se me vayan a preocupar, ¿vale? Este era el de, que les digo yo, de los 4 catálogos que existen, pero también, para rematar, el día de hoy no me puedo ir, o no nos podemos ir de una u otra manera sin haber visto al menos algo en consideración, porque cuando hablamos de NICS SP, ¿sí? Algunos que obviamente sí conocen el lenguaje, y otros que lo están aprendiendo, mire que esto es reciente, esto no es del año 2010, ni el 11, ni el 12, esto es reciente. La contabilidad pública tiene las NICS SP, y entonces para el que está contextualizado en temas de normas, va a decir, ah, listo, yo sé que yo conozco así en teoría de que existen 41 NIC, entonces lo público también utiliza 41 NIC, yo diría sí, pero ¿saben qué es lo más curioso? A mí no me interesa hablar de quiénes son los que conforman, pues obviamente todo el tema del IFAC, bueno, todo el tema del DIAXB, ¿sí? Que son los encargados del componente público, que realmente van a haber muchos países en consideración, los miembros, en este caso. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan de que la contabilidad pública es el fundamento de la parte privada y no como nos lo han puesto de una u otra manera viéndolo sobre el esquema de que nos lo trae KPMG o Pricewaterhouse o Deloitte. Entonces, para mí es importante y ilustrativo no solamente, y aquí probablemente la idea no se trata de recitarlas, la idea, como vuelvo y les digo, mis estimados, es que ustedes apliquen el conocimiento, vean las herramientas para que sepan en dónde buscar, en dónde referenciar, en dónde irse a la información, ¿vale? Como al foco o al origen de la información. Entonces, miren que la NIC SP1 está basada en la NIC 1, que la NIC SP2 está basada en la NIC 7. Entonces, esto tiene mucho complemento. Entonces, yo diría, o sea que sí son las mismas 41, sí. Y pónganle cuidado que en la NIC 41 que habla de agricultura, en lo privado, vendría siendo la NICS SP27 para empresas que se dediquen al tema de la agricultura. Lógico, este material también es extenso y es grandote y tendríamos que ir a revisar cada una de una NIC. Entonces yo simplemente pongo a disposición una información para que ustedes tengan un referente. Entonces probablemente la NIC SP1 habla de la presentación de los estados financieros y ahorita solamente nos vamos a ir a ella, pero vamos a pegarle una ojeada a todo. La NIC SP2 habla de los estados de flujo de efectivo, cuando en lo privado habla de la NIC 7, porque el estado de flujo de efectivo no solamente es el tema de ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, egresos extraordinarios, ¿vale? Sino que probablemente una cosa sea diferente a un flujo de efectivo a un flujo de caja, pero es un estado. Entonces uno diría, pero profe, es que en lo público probablemente también se hacen estados de flujo de efectivo. Yo diría que sí. Ahí está, fundamento a través de la NICS SP. Ahorita miramos la 1 a ver qué nos muestra de estado financiero, solamente como por ojearla. La NICS SP3 habla de las políticas de contabilidad, cambios en los estimados de la contabilidad y errores. Entonces, por ejemplo, bajo todo el sistema de la convergencia, adaptación e implementación, pues probablemente en esas políticas contables, y más ahorita, a través de todo esto del COVID, pues lógicamente tendrán estimaciones o consideraciones, o como que hace 8 días me dijo un señor, me dijo, no, es que yo trabajo es con estimaciones, yo trabajo es en base a la información cuando hayan que hacer estados por diferencia en cambio, entonces yo tengo que ir a hacer pues cambios y estimados correspondientes para dejar todos los meses a diciembre la contabilidad como es. Bueno, pues tengo que investigar en base a qué NIC probablemente utilice que sea la NIC 8 y hasta dónde me deje llegar.
Pero ahí es donde empiezan a aparecer las facultades de uno como contador a decir, venga, pero ese tipo de empresas, usted tiene es un grupo 2 y eso es una pyme. Y entonces yo tendría que ir a mezclar por allá todo un tema de una NIT 8 y hasta qué punto me deja a mí, obviamente, llevar la diferencia en cambio, bien sea como un impuesto diferido. Entonces ya empieza uno como a ir a estudiar la norma. La NIC SP4 habla de los efectos y la aparición en las tasas de cambio. La NIC 5 habla de los costos por préstamos, la amortización, o probablemente bajo sistemas de tabla de las efectivas anuales, en consideraciones para poder determinar el costo amortizado. La NIC SP6 habla de los estados financieros consolidados y separados, ¿no? Recuerden que aquí en el estado también hay empresas, pues que obviamente son grupos, ¿no? O los holdings empresariales, o eso nuevo que traía la reforma tributaria, ¿no? Específicamente para poder asociar, agregar empresas que se dediquen en un componente total, llamo yo de tener un oligopolio, un monopolio, así como lo hace Seguros Bolívar, de cierta manera, ¿no? Con Cobranza de Libertador, con Fiduciaria de Vivienda, entre otros, o el Grupo Bolívar, exactamente quiénes son. O no vayamos tan lejos, entidades, en este caso, empresas más bien, ¿no? O grupos como el Minuto de Dios, todas sus empresas y obviamente todos sus aliados estratégicos que tiene a su alrededor, ¿no? No solamente el señor Diego Jaramillo, sino me imagino que pues, hay intereses obviamente más particulares, ¿no? La NICS SP7 habla de las inversiones en asociadas, la 8 de los intereses en negocios conjuntos, la 9 de los ingresos ordinarios, bien, de transacciones de intercambio, la 10 de información financiera en economías hiperinflacionarias, que probablemente pues esto no se maneja aquí en Colombia porque de una u otra manera me imagino un caso Venezuela aplicando este tipo de información, contratos de construcción, inventarios en la NIC SP12, de arrendamientos cuando se dedican particularmente bien sea de arrendamientos operativos o de leasing, de los eventos ocurridos después de la fecha de presentación, habría que remitirse a la NIC SP14 y así de una u otra manera pues lógicamente mirando cada una de las propiedades, ¿no? De cada una de las subtemáticas, segmentos, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, provisiones pasivas contingentes, activas contingentes, revelaciones, que son diferentes a las notas, deterioro, que no solamente es hablar, en este caso como tal de obsolescencia, sino de deterioro o menores valores, bien sea en este caso inventario, de activos, que de una u otra manera se pueden deteriorar. En el caso de las empresas que manejan inversiones, probablemente yo pueda manejar un deterioro en una inversión, revelación de la información financiera, ingresos ordinarios provenientes de transacciones, en fin, básicamente tenemos una serie de subtemáticas y lo que quería darles a entender de que esto también se mueve a título de que tiene una NIC asociada, pero también muchas veces se puede dar la clasificación de una NIF, o sea, no todas parten de la NIF, Norma Internacional de Contabilidad, o para que me comprendan ustedes, nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, eso que aceptamos por allá en el año 90, 93, a través del 2649 y 2650, estaban fundamentados en esta NIC, o sea, las NIC siempre han existido. Ahora lo nuevo, en Guaracha, digo yo, pues se llaman NIF, y son 16, bueno, 17, hasta el día de hoy, de las cuales Colombia tiene adoptadas 16. Bien, entonces, en ese gran orden de ideas, simplemente como para mostrarles la NIC 1 de la presentación de los estados financieros, habla específicamente de la objetividad de los estados financieros, cuáles son los estados financieros, y entonces ahí es cuando le toca a uno devolverse en la contabilidad, porque es que eso es lo más charro de esto, ¿no? Que uno dice, un estado de posición financiera, un estado de desempeño financiero, un estado de cambios en activos netos sobre patrimonio, un estado, bueno, este estado de flujo de efectivo, uno dice, sí, ya me cuadra, ¿no? A mí me enseñaron que habían dos tipos de estados, ¿no? De propósito general, de propósito específico, pero a uno muchas veces lo que no le cuentan bien es que los estados financieros han venido cambiando de nombre, ¿no? Y que en el estado, todo ese tema de políticas, todo ese tema de estrategia, todo ese tema de análisis financiero, pues lo más probable es que inclusive identifique el cómo sacar, ¿sí?, las particularidades de obtener una utilidad neta operativa, de poder obtener de una u otra manera el valor del patrimonio redundante, como llaman por ahí, o de saber cuánto es el ROA, cuánto es el ROI, ¿verdad? Que eso también aplica en lo privado. Entonces miren que no es carreta cuando yo, por ejemplo, miro la NIC SP1 y me doy cuenta de hasta dónde puedo llegar. Pero entonces yo me enfrento a dos cosas. Uno, a que todo este tema de NIC y de NIF
son simplemente, como dicen por ahí, así como el sistema de gestión de la calidad, ¿no? ¿Cierto? Que son de aplicación. ¿Y cómo es que lo llaman? No, es que eso no es norma, eso no es ley. ¿Eso es qué? Eso es una, ¿cómo era que el otro día yo decía? Eso es una, no una norma, sino eso es un estándar. Entonces probablemente ahí es donde uno diga qué prima primero, valga la redundancia, un estándar o la norma. Y ustedes mismos se dieron cuenta de que no existe todo esto en el Estado. Simplemente sacan cuatro estados o cuatro particularidades de información financiera y listo. Pero miren todo lo que conlleva de cierta manera entender o estudiar todo un referente de una norma. Y esto simplemente es un resumen técnico. Entonces, como dicen por ahí, ese material ahí les queda. Es de Eloy, es reciente y pues obviamente lo podemos utilizar. 4,31. Entonces, a lo que vinimos vamos. Entonces, aquí queda la tablilla. No la voy a entregar. Yo la subo en estos días como borrador de notas. La idea es, pues, se trata de complementarla. También la voy a cerrar. Me van a abrir el catálogo de cuentas generales. Perdón, el catálogo para entidades de gobierno. ¿Vale? Entidades de gobierno. Profe, ¿por dónde lo descargo? Sencillo. Yo ya se lo dejé allá en el Drive. O usted lo puede abrir por acá. Entonces busca marco normativo para entidades de gobierno, catálogo general de cuentas. Y le va a abrir este archivo en PDF. Descárguelo usted allá en su computador, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y lo único que nosotros vamos a hacer son este par de operaciones. Entonces, vámonos. Esa va a ser la actividad número 7, si no estoy mal, 6, perdón, que ya abrí para las dos, pues lógicamente la información. Entonces, el taller está acá, es el que dice taller de contabilidad. Entonces, ese taller, este que está aquí, se van a devolver y me lo van a subir aquí. Entonces dice actividad 6, unidad 4, acá. Lo único que vamos a hacer es un par de contabilizaciones, ¿vale? Entonces vamos a abrir ese catálogo y vamos a jugar con ese catálogo. ¿Ese catálogo qué tiene? Sencillo. Lo único que tiene es igualmente la descripción, la dinámica de las cuentas, a título clase, grupo, cuenta, subcuenta. Igual, no se preocupe. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, de transformación, cuentas de orden, tanto deudores como acreedoras. Y entonces ahí sí empezamos a mirarlas por grupos. Entonces en los grupos va a suceder que para el caso de la cuenta, o bueno, en este caso de la clase, activos, grupo 11, efectivo equivalente al efectivo, inversiones, cuentas por cobrar. Entonces un ejemplo, cuando vengamos aquí ahorita al taller, la primera operación me dice el costo de reposición de un activo en el momento de determinar los saldos iniciales, ojo con eso, ¿no? El costo de reposición de un activo en el momento de determinar los saldos iniciales es de 80 millones y su valor en libros era de 100. Entonces, uno lo primero que se va al contexto de la contabilidad, ¿cierto? Lo que me están diciendo, lo que se determinó. Recuerden algo importante, chicos, y es que cuando uno hace contabilidad bajo NIF, hay que hablar de una medición inicial, hay una medición posterior, ¿verdad? Y eso podría ser el 1 de enero y esto podría ser el 31 de diciembre del año en curso o de un periodo intermedio. Pero también es importante, ¿sí?, entender bajo la figura de la contabilidad que una cosa es decir saldos locales, ¿verdad? La empresa entró en un proceso de adopción, podríamos decir, o de implementación de NIF. Entonces, todos los cambios que se hagan bajo NIF para poder pasar a unos saldos bajo NIF requieren de algún ajuste, ¿sí o no? Entonces, todos los saldos, bien sea como mayor valor o menor valor de un rubro técnico, todos los saldos, la primera vez antes de sacar el ESFA, el estado de la situación financiera de apertura, todos los cambios se hicieron a título patrimonial. No se pudieron haber llegado a las cuentas 4 ni 5. ¿Y por qué no se llevaron a las cuentas 4 ni 5? Porque recuerden una cosa bastante importante. En Colombia, tocar una cuenta 4, una cuenta 5 en un periodo posterior, de poder se puede, pero no se debería. ¿Por qué? Porque ustedes ya pagaron unos impuestos en base a renta, de acuerdo a los ingresos, y en base a los gastos. No solamente renta, ¿no?, sino unos ingresos en base a IVA, ¿cierto?
retenciones probablemente o bases de consideraciones, no tanto de las retenciones, pero sí, por ejemplo, en impuestos directos como en el caso de la renta o el IVA. Hasta ahí he sido de pronto claro o hay algo que no me hayan comprendido. Para poderme devolver. Honestamente, hasta ahí estamos concentrados. Ahorita ya es empezar a hacer el taller. Y el taller simplemente, por más fácil que sea, como digo yo, más dinámico, no difícil, porque nada es difícil en esta vida, simplemente es uno ubicarse en lo que se propone, en lo que uno quiere hacer. Entonces es un tema de una información que todos deberíamos de aprender, siempre y cuando estemos en el medio. E inclusive si no estamos en el medio también, ¿no? Porque yo me imagino que para eso uno estudia y obviamente pues tiene un hábito de lectura, o un hábito de ir a mirar un libro de contabilidad, un hábito de entrar a todas las sesiones, de ir a clases, de escuchar al profesor, porque créanmelo, cuando salgan a ser contadores profesionales, no les dé miedo. En el medio de nosotros hay contadores financieros, contadores tributarios, que nunca han hecho un débito y un crédito. Y sin embargo, obviamente, con mucho respeto yo lo digo, pues es que no todo el mundo tiene que ser cuantitativo. Hay gente que también es cualitativa en su información. Y yo me aterro, yo a veces veo gente que es muy hábil con la calculadora y le dice a uno, no, esto usted le ganó fue el 30%, el 40%. Y si no me creen, vayamos al Restrepo un momentico, cuando tengan tiempo ahorita que es temporada de compras, y usted se da cuenta que allá como le venden a uno y le negocian a uno el jean, los tenis, los adornos navideños, entre otros, ¿o no? Entonces, esta primera parte, estamos hablando de un costo de reposición de un activo. Entonces, como decir, ah, ok, resulta de que vamos a poner el ESFA. Resulta que esta empresa del Estado, una entidad de gobierno, dice que tiene un saldo de reposición de 80, pero que en libros estaba en 100. O sea, que automáticamente uno dice, ah, me tocó perder 20. En la contabilidad nada se pierde, ¿no? En la contabilidad se ajusta o se reclasifica, ¿sí o no? Entonces yo diría que el primer comprobante que existió antes de hacer la reposición era una cuenta 16. ¿Pero por qué una cuenta 16, profe? Y la cuenta 16 son intangibles, no. Acuérdense que en las cuentas del Estado, probablemente, perdón que no alcance a apagar el audio, hablamos de propiedades, planta y equipo. ¿Sí me hago entender? Perdón, espérenme un segundo, yo tomo un poquito de agua que me va la voz. Así como, por ejemplo, en las cuentas 14, pues estamos préstamos por cobrar, no por pagar. Así como en las cuentas 15, para una entidad de gobierno, pues no hablamos de propiedad, planta y equipo, sino hablamos de inventarios. ¿Sí o no? A eso me refiero. Entonces no me preocupen. Así como en el pasivo de una entidad privada, la 21 es una obligación financiera, en una entidad de gobierno no usan las cuentas 21. Y entonces, profe, los préstamos, no, lo tranquilo, los llevan a la 23. Lo que pasa es que en el privado, pues usted lo llama cuentas por pagar. Aquí se llaman préstamos por pagar. Y entonces a lo que nosotros le llamamos 23, ellos le llaman aquí 24, que son las cuentas por pagar. Ah, pero vea, profe, que la cuenta 25 sí son beneficios de empleados. Sí, tranquilo, es la misma cuenta nómina. ¿Sí o no? Ah, pero vea que la 26 son instrumentos derivados. Forward, swap. ¿Y usted por qué sabe eso? Pues porque hay que ir a mirar la dinámica. Porque pues una empresa de común corriente, a menos que sea un grupo 1 en lo privado, no maneja un forward, un swap, o no maneja un TIS, que son títulos de tesorería, ¿cierto? Eso normalmente no se usa. O no usa un, no sé, un título, un bono verde, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser. Entonces las cuentas 27 son de provisiones que en el privado llamamos 26. Ay, pero vea que no manejan cuentas 28 de, por ejemplo, en temas de diferidos, en el pasivo, sino manejan la 29 de otros pasivos. Sí, pasa como nosotros en la privada, ¿no? Que manejamos una cuenta 19 de valorización y manejamos una cuenta 18 de otros activos, ¿verdad? Y que si ustedes me lo permiten, pues esto también cambia, ¿no? Miren que no es, ese tema no es carreta.
por ejemplo, a los muchachos de ahorita de contabilidad, yo les digo, pues no se trata de que uno sepa bastante, se trata de que sepa utilizar el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasan casos como estos cuando yo les digo, es que mire cómo es la vida. Muchas veces la información existe, que era lo que yo les decía a ustedes en una clase, y muchas veces no está en referencia para que uno tenga ese detalle. Miren que en el sector privado, a través de una equivalencia del formato 2516, eso es tributario, hablamos del efectivo equivalente al efectivo, pero usted hágale entender a un auxiliar contable, a un contador, ¿sí? Hágale entender de que el efectivo equivalente al efectivo es la caja general, es los instrumentos, ¿sí? De inversiones. Hágale entender eso a él. Y dígale que inclusive una cuenta por cobrar es un efectivo equivalente al efectivo. Hágale entender eso a ver si es capaz. Entonces uno dice, pues depende del catálogo de cuentas. Y entonces por eso las diferentes superintendencias dicen, yo me quito ese chicharrón de encima. La verdad, a mí lo único que me interesa ahorita es un PUC sugerido. Utilicen ustedes un catálogo de cuentas. Miren a ver ustedes en esos 4 grupos cómo arman, en esos 3 grupos, ¿no? Perdón, porque ahí sí son 3, ¿no? O bueno, yo no sé si ustedes tengan en mente, ¿cuántos grupos tienen ustedes en mente en lo privado? También 4, igual que en lo público. A mí no me gusta estar preguntando, pero por ejemplo, Laura Tatiana González, ¿cuántos grupos existen en el privado, hija? ¿Estás en el medio? ¿Trabajas en contabilidad? ¿O quién me quiere ayudar con esa pregunta? Más bien con esa respuesta. No se preocupen, tranquilos que aquí no se trata, como les digo yo, de hacer sentir incómodo a nadie, no. Simplemente aporten ideas también, que ustedes están en esa capacidad, ¿vale? ¿Cuántos grupos ustedes creen que hay en lo privado? En lo público ya quedaron. Profe, Tatiana está respondiendo en el chat porque dice que no tiene micrófono, pero dice Ah, que el grupo privado 6 y 7 el público. en el grupo privado 6. Bueno, no, sería interesante que nos contara cuál es 6. Porque sí, no, tranquilos, yo no me las sé todas, pero algo sé. Entonces, cuando uno habla de grupos privados, les voy a mostrar algo acá, que probablemente así como alguien me dijo, uy, profe, regáleme ese catálogo de cuentas, yo podría decirles a ustedes, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo aquí en este grupo de contabilidad óptica, de contabilidad 3, uno tiene que ser coherente con esa información, ¿no? Miren que este es viejito, y ese que este no es tan nuevo, pero a ver si lo logro ubicar una vez, creo que debe estar acá. Ah, sí. Qué pena si no alcanzo a... Ay, perdón. Uy, qué pena. Aquí. Grupo 1, plenas. Grupo 2, pymes. Grupo 3, micro. Y entonces ahí es donde uno dice, pero esto es de lo privado. Y uno dice, ah, bueno, estudiemos los activos. O estudiemos un estado financiero. ¿Qué trae un estado financiero? Las clases, el propósito, cuáles son estados financieros básicos, cuáles son los consolidados. Pero vayamos a los elementos de los estados financieros, los activos. Entonces, en las plenas, ¿qué hay? Activos. Aplican NIC, las plenas, ¿no? NIC, SIC, CIMIF y FRS. Las 5 cuando hablamos de activos, ¿no? La NIC 5 habla de activos. Uy, pero profe, yo he entendido que las pymes, que son el 95% en el caso de Colombia, todas usan son secciones. Sí, claro, 35 sesiones. Entonces, si quiere ir a mirar el activo, en una sesión de una pyme están en la sección 3, en la 4, en la 13, en la 14, en la 15, 16, en fin, así. Ah, y las micro, las que son Colgat o Grupo 3, está aquí en el capítulo 2. Ah, pero entonces cuando voy a lo público ya entendí que es la página de la contaduría y allá busco. Pero entiendo que cuando es lo privado, me vengo acá. Entonces digo Consejo Técnico de la Contaduría. Y entonces me paro en la página de la contaduría, le digo normatividad, estándares internacionales, ¿sí? Como tal, o normas locales, y vengo y entro acá, en referencia a la parte, obviamente, IFRS. Bien, como para tenerlo en cuenta. Pero también tengo otra opción. Puedo decirle, no sé, se me ocurre a mí normatividad, normas locales, cuáles son las que están. Entonces, ley 13 y 14, o probablemente pueda sacar decretos, ¿verdad? Resoluciones,
circulares, acuerdos, entre otros, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando uno va y busca, no sé, se me ocurre a mí decir conceptos, no. Bueno, publicaciones, orientaciones técnicas o pedagógicas. Y entonces, pedagógicamente uno dice, ah, pero mira, están las orientaciones pedagógicas para la enseñanza de las NIC, para las pymes. ¿Cómo está enseñando usted, universidad? No, profesor. Yo siempre le digo esto a los decanos y a algunos les gusta, a otros no les gusta. A veces les digo esto a los directores del programa y le dicen a uno, ¿y usted por qué sabe eso y por qué no lo aplicamos acá? Y yo digo, pues la verdad es que a veces como solamente es el sílabus, entonces está el tema del activo, el tema del pasivo, pero aquí están los instrumentos de enseñanza. Y el fundamento es importante, los instrumentos de las interpretaciones, los pronunciamientos, el tema teológico, el tema operativo, el modelo de los conceptos, el reconocimiento de las mediciones, es importante. Pero es que eso es mucha carreta, uno dice, pero es que esto va desde el primer semestre. Entonces, muchas veces se simplifican los temas como que políticas contables, ¿qué es una política contable? Entonces uno se va a esos temas. Entonces, quiero mostrarles de que todo esto tiene un hilaje. Entonces, para pasar al taller, pues cuando yo hablo de esto, yo siempre hago un pare porque yo digo, ¿conocías esto? Algunos no hablan, yo digo, no lo conocen. Otros no hablan, y yo también digo, como profesor, sí lo conocen. Lo que pasa es que más por esta, obviamente, por esta opción, pues, lógicamente a veces no nos gusta hablar mucho, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es mi intención? Aquí les estoy mostrando el camino, el costo de reposición de un activo. Entonces, ¿me lo inventé? No, profe. Pero no sabemos qué tipo de activo, ¿no? Eso es lo más charro de todo. Entonces, 16 contra la 3. Un activo que probablemente sea un valor patrimonial. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hice yo aquí? O bueno, ¿qué hicieron sus compañeros en su momento? Lo reversaron. Y entonces hicieron el ajuste. Y entonces, ¿qué dijeron? Que a esa 16, ¿sí? El costo de reposición de un activo. Entonces, le hicieron el costo de reposición, como ya estaba en cero, porque aquí quedó nulo, ¿cierto? Dejaron en 80, llegaron a la cuenta 31 los 100 millones y llevan a otra cuenta 3 o otra cuenta 31 específicamente, los 20 millones de la pérdida. Bueno, en este caso probablemente también el Estado pueda manejar una cuenta 36 o una cuenta 37. Eso sí, no lo sé yo. Lo que tendríamos que ir a mirar es que no existen otro tipo de cuentas sino las 31 para una entidad de gobierno. Vamos a trabajar con un solo catálogo. Y entonces por allá una cuenta 31, ¿sí? Un ejemplo, control F, no le vaya a dar control B a un PDF, que se le da control F, usted se va a parar acá, le va a decir 31. ¿Sí? Entonces, pero a ver si aquí lo podemos hacer rápidamente. Entonces, en esas cuentas 31, no sé, se me ocurre a mí 3105. Entonces, él ya me trajo todas las cuentas 3, patrimonio de las entidades de gobierno, capital fiscal, capital de los fondos de pensiones, aportes sociales, capital suscrito y pagado, resultados de ejercicios anteriores, ¿sí ven? Resultados del ejercicio, por pérdida o déficit, prima en colocación de acciones, reservas, dividendos, en fin. Entonces yo le podría decir que en este caso es un ajuste por una consideración, una reclasificación o un costo en reposición. Entonces lo que yo necesito acá es complementar esa información. Este tanto no me interesa este. Entonces, mientras que a este 31 sí de pronto probablemente sea un aporte, así como lo describíamos acá, en base a la información. Es como cuando yo en lo privado llego y digo, no, pues la 31 es de revalorización del patrimonio. Bueno, perdón, la 32, porque realmente la 31 es de aportes sociales, ¿no? O probablemente yo diga, no, es que la 35 es de ¿cómo es que llaman? De lo que se guarda, lo que se reserva, ¿no? Reservas legales, reservas estatutarias, ¿verdad? Entonces mi intención simplemente es que ustedes apliquen un par de contabilizaciones. Por eso ahorita yo le decía a Amanda, no sé si ustedes tengan que replicar, o sea, coger el archivo de allá y copiar y pegar. Eso también es otra dinámica. Pues, no es porque no quieran hacer la actividad 2, no, pues si de pronto en la 3 está agrupada a la 2, yo qué voy a saber, o haya que volarle una parte y, es que hicimos aquí las dos, pues yo digo, listo, si aquí toca copiar, pegar, yo simplemente muestro es el camino de lo que hay que hacer. Bien, entonces miren que acá el costo de reposición de un activo en el momento de determinar los saldos iniciales es de 80 y su valor en libras es de 100. O sea, mejor dicho, me mandaron a hacer un ajuste porque hasta ahora voy a sacar el estado de la situación financiera por primera vez, o es una reclasificación. Entonces me tocaría buscar estas cuentas, perdí 20. ¿Ven? Profe, perdón. Tranquila, cuéntame.
Una pregunta, ¿sí lo debo hacer así reversando la operación o simplemente puedo hacer el ajuste? Pues están las dos maneras, por eso les muestro esta. Si a mí me lo preguntan en el orden de lo que hay que hacer, como dicen por ahí, a título de causación o de devengo, yo lo haría así como está acá. Pero si usted, por ejemplo, didácticamente me quiere mostrar a mí que efectivamente hizo la operación, yo le valgo el último. ¿Vale? Vale. Punto 2, tranquilos. Punto 2, una biblioteca pública aparece en libros por un costo total de 1.200 millones. Presenta una depreciación de 45.600 y un deterioro de 5 millones hacia el 31 de diciembre. Contabilizar los saldos de transición, pues tampoco me da pena contárselos. Cuando una empresa, llámense privada o pública, hizo la convergencia, luego hizo la adopción, y probablemente lo que llaman implementación es la misma transición, ¿sí? Convergencia, adaptación, implementación o transición. Pues es lo que los contadores nos gusta hacer. En estas dos de convergencia y adaptación hablamos toda la carreta que sea, eso llegamos a las empresas, hablamos de la ley 1314, eso dijimos que hacemos las políticas contables, que vamos a poner la contabilidad en 3D, que mejor dicho, eso éramos unos magos, ¿sí o no? Y entonces aparecieron empresas como las que vuelvo no quiero mencionar, ¿sí? Las que defiende tanto Samuel Mantilla, las que defiende tanto seguramente el señor Zuluaga de actualícese.com, o sea, los viejitos, y no viejitos por viejito de edad, ¿no? Acuérdense que uno puede ser pues, de edad conservada, llamémoslo así, pero tiene que ser una persona personalmente jovial, o más bien actualizada. Por ejemplo, a mí me dictó en una maestría un señor de 80 años, imagínense, me terminó dictando a mí el paradigma de la nueva economía. Y el señor me hablaba del Bitcoin, y me hablaba a mí de muchos temas, pues obviamente actuales, y yo decía, pues el señor sí, muy viejito y todo, pero el tipo está muy bien dateado. Me hablaba, pues obviamente, del Big Data, me hablaba de información, de herramientas en la nube, de dónde sacar información para poder, pues obviamente, tener estadísticas recientes, para la toma de decisiones. Entonces uno dice, pues tan viejito es el hombre, porque pues de todas maneras está muy bien ilustrado, ¿verdad? Entonces, miren que ahí esos temas también son importantes, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Que vamos a hacer unos saldos de transición. Entonces, resulta de que por allá sus compañeritos me dijeron, vea, profe, en las entidades de gobierno hay una cuenta 1710. Entonces yo les decía, demuéstreme eso. Y me decían, vea, 1710, bienes de uso público en servicio. Yo les decía, ¿y ustedes por qué me cogieron esa 171010? Vea, profe, póngale cuidado, 1710. Bibliotecas, bienes de uso público. Y entonces alguien por ahí bien aventajado también dice, no, pero yo ahí no me como ese cuento. ¿Sabes que yo puedo ir a la 1705? Pero es una biblioteca en construcción. Pero me parece sobre la 171010, bienes de uso público en servicio. Uno dice, pues puede estar en servicio como puede estar en construcción. O sea que lo que el profe me está dando a entender de que en este catálogo de entidades de gobierno, puede ser de que este catálogo esté unas entidades como por ejemplo una universidad, ¿sí? Que, no sé, el Centro de Cultura, Investigación de Desarrollo aquí en Bogotá maneja bibliotecas. Pues yo imagino que se recibió por parte del Estado una biblioteca y la tiene allá en su sala principal y obviamente la gente llega a hacer las consultas. Y miren que eso es lo bueno del Estado, ¿no? Muchas de las entidades del Estado manejan tanta información y manejan tantos atributos dentro de esos proyectos sociales que pasa como lo que nosotros hacemos con la caja de compensación, ¿no? Domingo en la mañana o en la tarde uno encerrado en la casa y pues uno tiene una caja de compensación en donde se supone que nuestro patrono, nuestro aportante nos hace un aporte y nunca lo utilizamos. ¿Sí o no? Entonces, 1790. Pero mire el deterioro del bien de uso público para bibliotecas. Depreciación. No, ahí está la tarea. Entonces, ahí les mostré el camino. Entonces, pasa lo que explica y gracias a Amanda por hacer esa consulta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿En la causación o el devengo? Pues hace parte de lo que tú quieras mostrar, como lo interpretes, porque aquí me estás diciendo es que los saldos en transición, contabilizar los saldos en transición. Entonces miren lo que su compañero hizo, llevó a la 171010, el 1.200.000, no sé si está bien o está mal, eso es lo que ustedes van a hacer.
llevó a la 1785-10, me imagino que los 45 el de la depreciación, y llevó a la 1790-10 los 5 del deterioro. Y entonces hizo un ajuste patrimonial por menor valor de no de 1.200 sino de 1.149. Sí, pues matemáticamente yo diría pues cruza, porque lo único que tengo que hacer es al 1.200.000 descontarle 45.600 y 5 millones. Entonces lógicamente me va a quedar 1.149. Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Sí quedaría bien el comprobante o no? Entonces mi invitación es para que se puedan organizar, sentar, hacer un par de contabilizaciones. Y no se preocupen, a mí lo que menos me interesa es causarles, obviamente, malestares. Entonces, aquí hay una serie de contabilizaciones. Por ejemplo, compra un monumento con dinero de préstamos en el exterior. Pues no sé, se me ocurre a mí ir a la cuenta 1715. Yo ya les estoy mostrando el camino. 1715. Bienes históricos y culturales. 171501, monumentos. Pero es que usted, no sé, ¿será que es un museo? ¿Será que es una obra de arte? ¿Será que es un bien arqueológico? ¿Será que compramos el mamut de hace 4.000 años antes de Cristo? ¿Será que es un libro de una publicación ambigua? No sé, por ejemplo, alguna publicación en base a algún libro escrito por uno de estos grandes genios universales. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, hay una compra de un monumento, hay un pago de deuda a corto plazo. Tranquilos que yo no les voy a pedir arme el estado de la situación financiera, arme el estado de resultados. No, ¿saben por qué? Porque cuando hice este taller la primera vez, lógico, no porque ustedes no lo vayan a poder hacer, no, no, no. Ni la risa burlona, no. Lo digo es con la capacidad de que ustedes lo vean así. Cuando hicimos el taller hace ya 2 años, bueno, hace un año que lo venimos haciendo con los muchachos que me toca editarle pública, una chica algún día se paró y me dijo, venga, profe, pero es que mire, hay una venta de un test. Entonces yo le decía, pues normal, ¿cuál es el dilema? Yo le dije que solamente utilizara un solo catálogo. Y me decía, pero es que yo no sé qué es un test. Yo le decía, pues yo, imagínate, ¿qué tal que uno en la contabilidad privada, también uno le diga a un muchacho, ojo, en inversiones, ¿qué inversiones conoce? Fija y variable. Y en fija, ¿cuáles hay? Los CDTs, ¿sí o no? Pero que en la variable, ¿qué puede haber? No, pues un fondo de inversión. Pero, profe, ¿y usted cómo hace para saber eso? Y yo, pues es que toca leer, porque es que la contabilidad es para leer, es para contextualizarse. No trata solamente que usted le cuadre el débito con el crédito. Ah, pero es que, le decía, pero mira, es sencillo, TES. Mira, Tesoro Nacional, y entonces títulos de tesorería TES, inversiones en instrumentos derivados. Y entonces aquí decían, era no, pero es que lo vendió. Y entonces yo les decía, ¿y usted por qué lo lleva una cuenta 13 y por qué me lo clasifica una cuenta 12? Decía, normal, porque es que de la 12 lo estoy sacando. Y yo respeto el tema de la causación. Entonces hasta ahora lo va a cobrar. Y entonces tendría que después matar la cuenta 13 de la cuenta por cobrar. Y yo le decía, ah, bueno, listo. Pero entonces armemos armemos el estado de resultados. Me decía, mírelo acá, entró la plata a caja. Pero pues miremos a ver si aquí también en las cuentas del Estado se maneja la cuenta caja. Entonces yo le decía, normal, no se preocupe, vamos a mirar, eso es lo de menos, vea que sí. Caja general, caja principal, caja menor. Que lo más probable es que el Estado pues, no reciba esto en una caja, así como una empresa privada, ¿no? Sino que tenga una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, un depósito simple. Ustedes imaginen cuántas cuentas corrientes, cuántas cuentas de ahorro, cuántos depósitos en el exterior, cuántos depósitos de fondo de solidaridad, cuántas cuentas no tendrá el Estado. Muchas. ¿Sí o no? Lo único que sí logro yo entender es que de una u otra manera cada una de esas entidades termina siendo un reporte, así como ustedes hicieron su información. Ustedes fueron los que al final terminaron entendiendo lo del tema de Ecopetrol y el SENA. Entonces, chicos, pues yo ahí sí no puedo llegar a decir que bienvenidos a contabilidad porque pues realmente ya no es válido, ¿no? Ya vamos en la 6ª sesión. Lo único que sí, modestia aparte, puedo yo llegar a entender es que pasamos de un tema estructural, teórico, de información a una aplicación. Y miren lo elemental que es y lo sencillo que es. Adquisición de un bien proveniente del exterior y uno nacional a corto plazo. ¿Por cuánto? Por 80 millones de pesos. Entonces no se preocupen, las cifras están acá.
Ustedes lo único que tienen que validar es el nombre de la cuenta o irse al catálogo de cuentas y efectivamente materializarlo. Créanme que hay un par de errores. No todo está bien. Por ejemplo, definamos algo importante. Dejémoslo en cuenta. Bueno, recuerden que es clase activo, ¿sí? Clase activo, Grupo. en este caso, grupo, ¿no? Como tal, dime. Clase, grupo, cuenta eso, cuenta. Cuéntemelo. Compro un inventario, punto quinto. Inventarios. Entonces buscamos la cuenta de inventarios, revisamos qué es inventario. Claro que el que quiera pasar más allá del tema, no hay problema. Mire, ponle cuidado lo O sea, bonito que no, es esto. no lo especificamos a subcuenta. Lo Yo dejamos ahí. creería que es como lo más justo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Clase, cuenta, bueno, grupo, bueno, sí, clase, grupo, cuenta y subcuenta. Hagámosle al menos hasta subcuenta, Vale. con 6 dígitos, para que les quede bien bonito, digo yo. Pero no se trata aquí de poner tareas por dejarlas, ¿no? Es que ahí es donde vengo yo. Yo lo que quiero es que ustedes digan, bueno, listo, pero ¿cuál es la reflexión de la actividad? Pues pónganle cuidado. Yo, por ejemplo, puedo decir inventarios, ¿sí? Termino reconociendo que un inventario no solamente es una cuenta 15 o 16 del tema público, sino que yo, por ejemplo, puedo llegar y decir, venga, me causó curiosidad lo que dice este señor, ¿será que este catálogo también cuenta con la dinámica? Entonces uno dice, vea, los inventarios se manejan en el débito con tal realización, en el crédito con tal realización. No estoy mandando a hacer esto, ¿no? Estoy diciéndoles que esto es importante dentro de la descripción y no nos estamos retrocediendo. Miren que yo he tenido ciertas incompatibilidades con las empresas cuando yo llego a una empresa como revisor fiscal, ¿sí? O auditor externo o interno, y voy y cojo los balances, la información, y resulta de que ni el contador ni el auxiliar contable le dan a uno explicación de una partida contable y uno dice, bueno, entonces aquí estamos jugando. O sea que el chino aquí, el auxiliar termina contabilizando lo que quiere o cómo es el tema, porque yo estoy preguntando por una partida, muéstrame el detalle, y la partida está mal contabilizada y el señor contador ya firmó los estados financieros, entonces yo no entiendo, la verdad. Entonces cuando uno se vuelve a la película y uno dice, es mejor ser contador, ¿sí? Del pupitre o el escritorio para afuera que el pupitre para adentro o el escritorio para adentro. ¿Sí ven? Entonces, ustedes escogen. Ustedes dicen, oiga, sí, las cifras yo como contador las analizo desde el punto de vista de la información, pero también es importante verlas desde el foco de la contabilización, porque mira que puede llegar a acarrear una mala contabilización, no solamente una mala decisión. Es más, hay empresas del Estado, así como las privadas, que obviamente cuando se les hace las auditorías externas o internas, pues probablemente tengan todo un dinamismo de reclasificación, ajustes, y sí o no, que como les digo yo muchas veces a mis alumnos, monten la tarea, háganla como es, porque reprocesar es como lo más, ¿cierto? Como lo más serio en base al tiempo, ¿no? Para ustedes y obviamente desde el punto de vista de cómo lo vean, ¿no? Tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Qué tal que, por ejemplo, como yo le decía a Silvia, yo le decía así a la profe Silvia, yo le decía, profe, pero es que el curso yo ya lo voy a terminar así, porque yo puedo volver otra vez a colgar el curso como les dije a ustedes, y créanme que volví, lo cogí, y me tocó volver a cambiar las fechas, y yo pensaba que la información me iba a cambiar, y ahorita que me acabo de dar cuenta, ¿qué tal yo diciéndole, no, vamos a subir desde la actividad 1 nuevamente a la plataforma, porque es que, no, pues ya lo manejamos por medio de un drive, ya no fuimos así, creería yo que obviamente esta información iba a quedar a ustedes, con, obviamente con mucho, no respeto, sino más bien con mucho dinamismo y obviamente con mucha particularidad. De mi parte, niños, eso era lo que tenía para el día de hoy. Son las 5:04 de la tarde. Ustedes me dirán qué no me comprenden, en qué no me dicen entender, qué quieren que vuelva y les explique. Profe, yo Recuerden que tengo las una actividades se pregunta. hacen en grupo o individual, pero todos tienen que subir las actividades, chicos. Miren que algunos, yo no sé, son como, llamo yo, ¿no? Como de pronto rebeldes o despistados y a veces sí, claro. No, pero es que yo trabajé en grupo como en el grupo 3, para no mencionar el 2, porque no digan que es algo yo ahí de pronto de cansón, yo no, para nada, al contrario. Yo la mayoría aquí los conozco y saben que obviamente mi intención es aportarles, pero sí tengo y puedo mostrar, chicos, que las actividades de lo que les mostraba ahorita yo el detalle del Excel, algunos por ahí se apuntan en los grupos y yo digo, ¿y qué tal que yo me equivoque?
yo soy humano y obviamente me puedo equivocar, así como cualquiera, ¿no? A favor o en contra. Entonces, por ejemplo, miren, aquí me hizo falta, ya ahorita ellos lo van a ajustar, ellos son del grupo 2, aquí mis amiguitos, Miriam, que no sé si está conectada, el grupo 2, pues Estela, grupo 2, y Jarito, el que también está aquí con ellos, grupo 2, ¿no? Mire que lo digo con mucha responsabilidad. Ve, aquí no pregunto yo por Jessica, después Jessica me dice, ay, profe, pero es que yo soy las actividades tarde, y yo, ya te clavé la nota, y yo, no, pues todavía hasta la otra semana tenemos chance de hacer esto, pero entonces vale, hasta el día lunes, martes máximo, para que terminemos esta información. Yo no sé aquí la actividad 5 en el caso de Luisa Fernanda, de Adriana, de Derly, de Daisy, de Camila, que me hace raro, de Basurto, Nicole, no, perdón, hasta Camila. Actividad 5, Cena Ecopetrol. Igual le hizo falta por acá a Laima. Puedo estar equivocado. Entonces, si me equivoqué, me dicen, me mandan un mensaje, si de pronto les da pena hablar o me envían, me dicen, ya, profe, ya te la subí el lunes o el martes. Y yo entro y reviso. Bien. Y entonces, pues, colorín colorado, creería yo que la sesión de hoy ha terminado. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, profe, es con respecto al catálogo de cuentas. El que usted nos está mostrando es el que aparece como versión 2015-09. El único que vamos a usar ahorita es el de entidades de gobierno. Sí, es que ahí aparecen varios, estamos hablando de la página de la contaduría, ¿sí? Lo vas a Ahí, descargar. Tienes dos opciones, lo descargas desde la página de la contaduría o te metes al Drive, que ahí también ya te lo descargué. Entonces, si tú lo ok, quieres no, descargar, no, esa era mi no, pregunta, pero porque no si te usted me lo preocupes. enviaba al Drive, o si era No, de la página. no, yo No, descargué el último de cada uno. Créanme bueno, que por ahí hay una niña bien interesante, ella toda juiciosa. La mayoría me pegó un pantallazo de ese tema, pero por ahí alguna compañerita de ustedes me gustó bastante que hizo la apunte chévere y descargó todo en el taller. Entonces, no se preocupen. Marco normativo para empresas que cotizan. Marco normativo para empresas que no cotizan. No, el profe va a trabajar o vamos a trabajar en talleres con el marco normativo para entidades de gobierno. Y entonces se vienen acá a catálogo de cuentas. Y entonces ahí pican ahí, él destapa catálogo de cuentas, se paran sobre la versión 2015, hace 4 meses, que es como lo más reciente, le pican ahí y él automáticamente les va a decir, descarguen esto, háganme el favor y me descargan. Entonces ese es el que yo acabo de descargar para no volverlo a descargar, ¿vale? vale. ¿Sí? Sí, Igual hay temas importantes, ¿no? Entonces lo que quiero es que todos se expongan en la próxima sesión y en la última. Porque miren, honestamente, que un complemento de esta materia, no por hablar carreta, con esas dinámicas y con esas particularidades, como por ejemplo en el caso de economía naranja, a mí me parece chévere. Y modestia aparte, créanme que ahí al final termino hablando, no es por molestarlos, termino hablando yo más que ustedes cuando hacemos la justificación de la exposición. Entonces, el reto mío es que no me dejen hablar, porque ustedes saben que ese tema, pues, gracias a Dios, como que es un don que Dios me dio. Y pues realmente muchas de las materias que me tocan darlas, yo termino es hablando de más, pero no lo hago de cansón ni de fastidioso, sino termino dándole mayor información, ¿vale? Entonces, ahí muchas veces de eso también se trata. Y miren que a mí me ha ido muy bien en estos temas así virtuales. Pero imagínense si esto fue virtual, si esto fue sin verme, imagínense ustedes que hubiese sido viéndome. Lo digo no de cansón, ni de pretencioso, ni orgulloso, no. Lo digo porque muchas veces, como yo les mostré a ustedes en algún momento, ustedes son los que lo ponen a uno, donde uno tiene que estar. Entonces, a mí realmente esto a mí me hace es bien. Sin embargo, como todo, ¿no? Pues de 100, 2 que no lo quieran a uno, es normal. Pero pues no me hace bulla, la verdad. Entonces, yo estoy de parte de ustedes. Muchachos, una feliz tarde. Dios los quiere, pórtense bien. Espero haber sido claro. Que les rinda. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Estamos pendientes. Juicioso, yo, Freddy, gracias por todo. Qué pena yo tan cansón. Adriana no participó hoy, ¿no?